Bueno, entramos en la segunda hora de la segunda emisión del Cohete a la Luna Radio y tenemos en línea a un viejo conocido, Alberto Ángel Fernández, presidente de la República Argentina. Buen día, Alberto. Buen día, Horacio. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Te agradezco que te hayas levantado a una hora premacrista. No, igual me levanto. Nada menos que un domingo. No hay problema. Bueno, no, también los domingos madrugo, tío, no hay problema. Bueno, tenemos muchos temas para conversar. Yo quisiera empezar, digamos, con los más importantes, que son la situación económica. Hoy tenemos en el Cohete una entrevista fantástica con Daniel Santoro, el artista plástico, y él dice, acá el tema central es la economía. Hay muchos temas importantes, pero lo fundamental es la economía, y si eso no anda, tenemos que militar la economía. Bueno, en este momento, digamos, uno de los temas en discusión es la renegociación de la enorme deuda que dejó el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional. Ya se renegoció la deuda con los privados, se consiguieron varios años de mora y una quita significativa de 38.000 millones de dólares en lo que se debía, pero ahora vienen los 44.000 millones del Fondo Monetario. Yo quisiera que nos actualices un poco, digamos, cómo está esa situación, cómo está esa negociación, cómo se concilian las cosas que dice el ministro Guzmán con las cosas que dice la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que, digamos, se han presentado públicamente como contradictorias. Yo no veo la contradicción, pero tal vez yo me equivoco. Explícame vos. Yo comparto tu mirada. Tal contradicción no existe. Es una contradicción que desde siempre nos quieren imponer. Esa es la realidad. Hay un deseo muy claro de dividirnos y de hacernos aparecer en posiciones contrapuestas que no son tales. Yo diría que en todo caso son formas de decir las cosas, son modos de decir las cosas, pero que en lo sustancial representan exactamente lo mismo. Yo días atrás, antes de que Cristina hablara, en un acto que hicimos en Almirante Brown, le contaba a la gente que este año teníamos que pagarle al fondo 3.500 millones de dólares y que el año que viene teníamos que pagarle 18.000 millones de dólares y que el año siguiente teníamos que pagarle 19.000 millones de dólares. Y semejantes cifras, lo único que dan cuenta es de cuánto nos posterga la situación que tenemos con el fondo. Y la verdad es que nosotros, ahí tiene razón Cristina, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de pagar 18.000 millones de dólares el año que viene? Ninguna. Ya nos cuesta mucho pensar en pagar 3.000 millones de dólares, 3.500 millones de dólares en 7 años. Más 2.500 del Club de París. Del Club de París, ya nos cuesta mucho. Entonces, en verdad lo que estamos diciendo todos es que la deuda que heredamos en los términos en los que está es impagable, y lo que estamos viendo es cómo negociar con el fondo para obtener las mayores ventajas. Y en eso Martín está trabajando mucho y a mi juicio lo está haciendo muy bien. Hemos logrado que el fondo diga cosas inusuales para el fondo. Por ejemplo, que el fondo haya hablado de que las deudas deben ser sostenibles. Lo que está diciendo es, los países tienen que endeudarse y tienen que poder pagar esa deuda sin postergar su desarrollo. Eso lo ha dicho el fondo, producto de las negociaciones que tenemos con nosotros, que ha tenido con nosotros. Y ahora, en el último viaje que hizo Martín, que llegó el viernes, ayer estuvimos hablando largo con él, el fondo admitió algo que parecía impensado. El fondo dijo que la inflación reconoce múltiples causas que la determinan. Y esto era algo impensado, porque para el fondo la inflación siempre es efecto de la emisión monetaria y del déficit fiscal.
y por primera vez dijo, esos son dos causas, pero hay muchas más que determinan la inflación, que es algo que nosotros venimos planteando desde hace tiempo, cuando nos dicen dejen de emitir, reduzcan el déficit y porque eso genera inflación, y nosotros decimos, miren que la inflación en Argentina no está determinada por eso, está determinada por un sinfín de causas que van desde eso, si ustedes quieren, hasta la especulación de muchos y hasta una suerte de psicosis argentina que los economistas en el mundo terminaron llamando inflación autoconstruida, que no es otra cosa más que esa psicología que hay en muchos que dicen, bueno, vamos a prevenirnos antes que me maten a mí, yo aumento los precios antes que otro me gane de mano. Ahora, dentro del gobierno, sí, dentro del gobierno, el ministro de Economía también hace mucho hincapié en el tema del déficit, y no es un tema pacífico, porque hay otros sectores también dentro del gobierno que plantean la posibilidad de una expansión del gasto público y no una reducción, y que no consideran que el déficit sea un problema, sino que el problema es ver, digamos, en qué se utiliza el dinero que se consiga por cualquier vía, sea por emisión, sea por endeudamiento, sea por exportaciones. A ver, el kirchnerismo que yo aprendí, que es el kirchnerismo al lado de Néstor, era un kirchnerismo que se irritaba ante el déficit fiscal, que creía que el déficit fiscal era definitivamente nocivo, y razonablemente lo es, porque esto de gastar lo que no tenés, en cualquier hipótesis, es nocivo. Digo esto, y también digo, estamos en un mundo donde el déficit fiscal es la regla y el superávit es excepción, porque la pandemia ha dejado en situación de déficit a todos. Nosotros seguimos expandiendo la economía y también la emisión. Pero vos pensás que la obra pública se multiplicó por 2, que la educación ha crecido, por ejemplo, la educación en términos de infraestructura, la infraestructura educativa se multiplicó por 7. O sea, no estamos diciendo que estamos en una época de restricciones del gasto para garantizar un equilibrio fiscal o un superávit fiscal. Lo que creemos es que tuvimos un déficit fiscal importante y que tenemos que ir reduciéndolo hasta acercarnos al equilibrio fiscal en cuanto podamos. Pero la Argentina no tiene una economía retractiva en ese sentido, de ningún modo es así. Ahora, ninguna manera es así. Volviendo hemos aumentado, termino con esto, la inversión en obra pública, insisto, se multiplicó más del doble. El otro día estuve en AISA. AISA multiplicó 7 veces su presupuesto para hacer obra pública de aguas y de tratamientos cloacales. 7 veces su presupuesto respecto al 2019. ¿Eso no es una economía expansiva? Claro, no, y eso es calidad de vida, además. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que lo que hay que hay poca obra pública con más incidencia en la calidad de vida que las obras de saneamiento cloacal, ¿no? Exactamente. Y ahí tenés, por ese motivo, precisamente yo cuando estuve el otro día en el aniversario de los 15 años de la creación de AISA, recordé cuando Néstor me pasó el tema para que lo viera antes de disponer que el Estado recupere la concesión que había ordenado, y una cosa que me llamó la atención es que uno cruzaba la General Paz y se encontraba, por ejemplo, que en Avellaneda el 90% de la gente no tenía cloacas. O sea, Avellaneda estoy hablando. Entonces me puse a ver cómo había sido el negocio de Aguas Argentinas, que era la empresa concesionaria en ese entonces.